¿Ya empiezo, doctor? Ya. Bueno, la presión arterial dentro del sistema va a depender del flujo que pasa a través de él y que corresponde al gasto cardíaco y la resistencia que se opone. Va a tener fundamentalmente tres factores, que va a ser el gasto cardíaco, las resistencias periféricas, el volumen sanguíneo, y los otros, tiene otros factores que van a influir en la presión arterial, que es la distensibilidad de la aorta y la gravedad. Bueno, tenemos la presión sistólica, el gasto cardíaco y la distensibilidad aórtica, y en la presión diastólica las resistencias periféricas. La presión diferencial determinada de la amplitud del pulso. Bueno, cuando es grande el pulso va a ser amplio y cuando es pequeña el pulso va a tener poca amplitud. Los valores de la presión van a variar alrededor de una presión de promedio o presión media. Entonces tenemos la presión media más 1/3 de la presión diferencial. El flujo de los vasos sanguíneos va a ser la A ver, misma. ahí espérame. Regrésate a la diapositiva que iniciaste. Sí. Fíjense bien. La fórmula de la presión arterial es flujo por resistencias o gasto cardíaco por resistencias periféricas. ¿Sí? Ya vimos lo que son las resistencias. ¿Qué es lo que nos da principalmente las resistencias en el flujo arterial? El esfínter arteriolar. ¿De acuerdo? Si el esfínter arteriolar está relajado, la resistencia es baja y fluye mucha sangre. Si el esfínter arteriolar está contraído, la resistencia es alta y hay poco flujo de sangre. Pero acuérdense que puede haber zonas relajadas y zonas contraídas según como lo necesita nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso es a nivel de la microcirculación. Y nosotros vamos a medir la presión arterial a nivel de la macrocirculación. Entonces, se supone que en cualquier lugar que midas la presión arterial, la presión debe de ser equivalente. ¿Sí? ¿Dónde podemos medir la presión arterial? Como lo conocemos actualmente, desde un punto de vista externo, pues lo puedes medir en cualquier lugar donde tengas pulso y pueda ser comprimido con un manguito de un baumanómetro. ¿Sí? Los lugares comunes para medirlo, pues es en la arteria humeral, ¿sí? Y en la arteria tibial posterior, ¿sí? ¿No? Entonces pones un manguito y con ese vas a medir la presión arterial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué estás midiendo en la presión arterial? Estás midiendo un equivalente de cuánto flujo sanguíneo hay pasando por la arteria que distiende la pared de la arteria en un flujo sistólico y un flujo diastólico. ¿De acuerdo? Durante el flujo sistólico es que llega el aumento de volumen que provoca cada uno de los latidos del corazón que expulsa la sangre hacia la aorta. ¿Eso cómo se le llama? Gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué hay
una medida de 120? Pues porque es la energía, la presión con la cual expulsa la sangre el corazón hacia la aorta. ¿Sí? ¿Y por qué no es 120 cero? La diastólica, ¿por qué no es cero? Porque hay una resistencia vascular que mantiene una presión arterial mínima, constante. ¿Sí? Esa resistencia vascular es la que te dan las resistencias periféricas con la contracción o relajación de los esfínteres arteriolares. ¿De acuerdo? Esa resistencia arterial también te la da la estructura de la arteria como tal. ¿Sí? Bueno. ¿Han oído hablar de... Bueno, ustedes, casi la mayoría va a tener, los hombres, 110/70, 120/80 cuando mucho, y las mujeres 170 hasta 90/60. ¿Sí? Porque todos ustedes son jóvenes, y la presión arterial es un poquito más baja. ¿De acuerdo? Si además de ser jóvenes son delgados y hacen ejercicio regularmente, pues tendrán una presión aún más baja. ¿Sale? Porque su pared arterial es sana y se distiende con facilidad. Conforme vamos ganando edad, esas paredes de las arterias se van volviendo rígidas. Y esa rigidez de la pared de la arteria hace que suba la presión arterial. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del ejemplo de la tubería de PVC y del globo? ¿Qué pasa si empujas agua a través de un sistema muy rígido como es un tubo de PVC? Cada vez que bombees agua va a subir la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué pasa si bombeas agua a través de un sistema complaciente como un globo? No sube tanto la presión arterial porque las paredes se distienden. ¿De acuerdo? Conforme vas ganando edad, las paredes de tus arterias, en lugar de ser un tubo de PVC, se vuelve un tubo metálico que no se distiende con nada, que es muy rígido. Por eso los abuelitos, la gran mayoría tienen hipertensión, porque sus arterias ya se volvieron rígidas. ¿De acuerdo? Entonces, la presión arterial es uno de los elementos más valiosos con los cuales ustedes pueden evaluar el estado funcional de tu corazón. ¿Por qué? Porque es un elemento que puedes evaluar a nivel del consultorio. Y con un dispositivo que se llama baumanómetro, que incluso es portátil y que lo puedes llevar a cualquier lugar. Y que si eres una persona entrenada para medir bien la presión arterial, vas a tener un parámetro de función cardíaca al alcance de tu mano. ¿De acuerdo? Pónganse a pensar, ¿qué pueden medir? ¿Qué pueden medir en el consultorio? Pueden medir presión arterial. ¿Qué más? La oxigenación. Temperatura. La frecuencia. Frecuencia cardíaca, muy bien. ¿Qué más? El ritmo. Frecuencia respiratoria. El ritmo y la frecuencia respiratoria. ¿Sí? A todo eso, ¿cómo se le llaman? Signos vitales, ¿no? ¿Qué necesitan para medir eso? 3 dispositivos muy económicos y muy portátiles. Un estetoscopio, un baumanómetro y un oxímetro.
Bueno, 4 con el termómetro. ¿De acuerdo? Ustedes tienen esos dispositivos en el consultorio, como la mayoría de nosotros los tenemos, y podemos evaluar. Imagínate que te llega una mujer de 35 años de edad, ¿sí? Y le encuentras frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, presión arterial 115/70, saturación de oxígeno 99%, temperatura 36.5 grados centígrados, ¿de acuerdo? ¿Cómo está la paciente? Pues está completamente bien, ¿no? Frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, pues no tiene ningún problema en sus signos vitales. ¿Sí quedamos? Sí. Bueno, imagínate la misma mujer que te llega con 125 latidos por minuto, con 80/50 de presión arterial, 37.5 de temperatura, frecuencia respiratoria de 22, y te dice que se siente mareada, muy débil y que ha tenido lipotimias, o sea, casi síncope, en 2 ocasiones en los últimos 3 días. De entrada, ¿qué tiene la paciente? Hipotensión, ¿no? 80/50 de presión arterial. ¿Por qué está teniendo las lipotimias? Porque no le llega suficiente sangre al sistema nervioso central. ¿Sí? Y le preguntas, oye, ¿y cuándo te mareas? No, cuando me levanto, cuando me pongo de pie, doctor. Ah, ok. ¿Y cuándo se te acelera el corazón? Siempre, doctor, pero si trato de subir las escaleras de mi casa, se acelera todavía más. Ok. Oye, ¿y qué es lo que tú piensas que te haya puesto mal? Ah, ¿sabe qué, doc? Es que hace unos días empecé a tomar un medicamento que me recetó mi amiga, porque sabe que traigo unos kilitos de más y pues quise bajar de peso y me recetó este medicamento. Entonces, ¿qué le está provocando el medicamento? No, pues me hace orinar mucho y hace que evacúe muchas veces y me siento como acelerada. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué le está pasando? Está deshidratada. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es la variante que está afectando su presión arterial? ¿La vasodilatación, la disminución del volumen sanguíneo o la disminución en la función cardíaca? Es la vasodilatación porque esa cambia cuando hay deshidratación, No, es ¿no? el volumen Es el sanguíneo. volumen. Sí, está deshidratada la paciente. ¿Sí quedó claro? Y también podrá sufrir de un choque hipovolémico, ¿no? Bueno, no ha llegado al estado de choque, pero es hipovolemia. ¿Sí? Entonces, porque está deshidratada. Entonces, ¿cuál es la variable aquí? Disminución del volumen sanguíneo. ¿Se quedó? Sí. Sí. Bueno, acaban la consulta y se van a pasar visita al hospital. Y llegan al hospital y llegan a la terapia intensiva y ya les presentan el paciente número 1. ¿Ah? A ver, doc, no, pues ¿qué paciente? ¿Qué onda con este paciente? Ah, mire, doc, él es un paciente de 22 años de edad, ¿sí? Ingresó el día de ayer por dolor abdominal muy intenso. El dolor abdominal inició después de tener una ingesta excesiva de alimentos. Estaba viendo el Super Bowl y se comió unos tacos
más de 12 tacos, y luego se comió unos boneless y se comió un guacamole completo, con unos nachos con carne, y, o sea, se comió todo lo que encontró, casi incluyendo los platos. Eso fue en la tarde. En la noche tuvo un dolor muy, muy intenso. Le provocó náusea, vómito en varias ocasiones, pero el dolor no se dio después de los vómitos. Cuando llegó aquí con nosotros, el dolor era demasiado intenso, tuvimos que pasar sedantes muy, muy fuertes, pero llegó con falta de aire muy importante. Después de eso hubo necesidad de intubarlo porque traía una saturación de oxígeno de 80 y pues ahí está. ¿Cuánto tiene de presión arterial? 80/40. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? 130 latidos por minuto. ¿Cuánto tiene de temperatura? 38.2. La frecuencia respiratoria, pues son los 15 que le pusieron en el ventilador y nada más. ¿Qué tiene ese chavo? Insuficiencia cardíaca. No, No sería una, bueno, por lo que dijo de la ingesta de alimentos del día anterior, no sería una pancreatitis. muy bien, Irene. Es una pancreatitis. Y esa pancreatitis le está provocando una vasodilatación generalizada. Entonces, la función cardíaca está conservada. El volumen sanguíneo está conservado porque ya está canalizado. Ya tiene suero, ¿sí? Lo que está es vasodilatado generalmente. ¿Sí? Tiene una vasodilatación generalizada por un estado de choque distributivo que le está provocando la pancreatitis. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo se arregla a la primera paciente que vimos? Pues le quitamos los chochos para bajar de peso, la hidratamos, le damos un Gatorade y la ponemos a comer bien. ¿Sí? Y eso va para todos, ¿eh? El que quiera bajar de peso, cierra la boca y muévase. No tomen ninguna cosa para bajar de peso. Nada. ¿Sale? Aunque lo recomiende la modelo favorita en el Facebook o en la televisión o... ¿Sale? Último ejemplo. Hombre, 55 años de edad. Hace una semana lo recibieron con un infarto agudo del miocardio, anterior extenso. Sin embargo, por alguna razón no se los mandaron a su hospital hasta 14 horas después del infarto. Cuando llegó con ustedes, pues le abrieron la arteria responsable del infarto, pero se dieron cuenta que están enfermas más arterias del corazón. El paciente ya no ha tenido dolor. Sin embargo, a una semana después que ya lo van a dar de alta, el paciente se queja de que se marea con facilidad cuando se pone de pie y de que al caminar menos de 50 metros siente dificultad para respirar. Fatiga muy importante y mareos. Le checamos la presión, tiene 150 con 80 latidos por minuto. ¿Qué tiene este paciente? ¿Por qué tiene la presión baja? ¿Creen que esté deshidratado? No, ¿verdad? ¿Creen que tenga vasodilatación generalizada? No tendría por qué. ¿Qué le pasó a este amiguito? Hubo un gran infarto y eso hizo que la función cardíaca disminuyera. Entonces, ahora en lugar de tener una fracción de expulsión del 70% normal, le quedó una fracción de expulsión del 30%. ¿Sí quedó claro?
Ahora lo que tiene es un problema de bomba, un problema de función cardíaca. ¿Se quedó la idea? Sí. 3 escenarios diferentes, todos con hipotensión. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, aunque es una variante de función cardíaca y lo analizas en el bien, en qué es lo que está pasando en el sistema cardiovascular. ¿Queda claro? Y como es una medición que pueden hacer a nivel del consultorio, pues les va a dar mucha información, siempre y cuando la sepan interpretar. ¿De acuerdo? Hubo un filósofo muy importante en la cultura china, Mao Zedong, y él decía que el ojo no ve lo que la mente no piensa. O sea, puedes estar viendo datos, pero si no los conoces, no sabes qué hacer con ellos. ¿Sale? Entonces, aprovechen todos los datos que tengan de los pacientes y hay que aprender a interpretarlos. Bueno, ¿sí quedó clara esta primera diapositiva? Sí. ¿Sale? Entonces, el gasto cardíaco, las resistencias periféricas y el volumen, los tres contribuyen a la presión arterial. ¿De acuerdo? La distensibilidad de la aorta fue lo que mencionamos con los abuelitos. A mayor rigidez de aorta, mayor presión arterial sistólica. ¿La que sigue? Por lo tanto, la presión sistólica te la va a dar el gasto cardíaco y la distensibilidad de la aorta, y eso te va a dar el 120. ¿Sí? Y la presión diastólica te lo van a dar las resistencias periféricas y eso te lo va a dar el 80. ¿Sí queda claro? O sea, la presión arterial no puede ser 120 cero. ¿De acuerdo? ¿Se Sí. quedó la idea? Sí. Muy bien. La que sigue, Bianca. ¿Cuál es la presión diferencial? La presión diferencial es, como su nombre lo dice, la diferencia que hay entre la presión diastólica y sistólica. A la presión arterial sistólica le restas la presión arterial diastólica y esa es la presión diferencial. En el típico caso de 120-80, ¿cuál es la presión diferencial? 40. ¿Sale? Y vas a tener un pulso de determinada amplitud. Ahora imagínate los abuelitos que tienen presiones arteriales de 150-60. ¿Sí? Porque su aorta está bien rígida y las resistencias vasculares periféricas ya no son tan efectivas. Entonces, el 150-60, ¿cuánto es la presión diferencial? 90. 90. Le faltaron dedos a Gamaliel. Entonces, 90 es la presión diferencial. Entonces, los abuelitos tienen pulso saltón. ¿Sí? Muy intenso el pulso. ¿Sí quedó claro? ¿Se han medido la presión arterial, chicas? ¿Cuánto tienen? ¿90-60? 90-60 de Cintia. La presión diferencial con Cintia, De 20. 30. 30, Sandra. Ah, es que le entendí 70.
No. Entonces, ¿cómo tiene el pulso Cintia? Un pulso de menor intensidad. ¿Sí? La presión diferencial te da la intensidad del pulso. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la presión media. La presión arterial media es la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Vamos a ver el ejemplo de Cintia. ¿Cuál es su presión media? La presión de Cintia es 90/60. Y la presión media es la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. ¿Cuál es la presión media de Cintia? 70. 70. ¿Sí? Y la presión media del abuelito que tenía 150, no, 60. Qué bueno que van a ser médicos. Quiero decir 110. Pues 70 más A 40. ver, 150, 60. 60, 60 es la presión diastólica. Más 1/3 de la presión diferencial, que son 90. ¿Cuánto es 1/3 de 90? 30. 90. 90. ¿Sí? Y la del hombre normal, no, pues esa no la van a poder sacar. 120, 80. 80 más 1/3 100. de 40. ¿Cuánto es 1/3 de 40? No, si los que van de 10 en 10, no. 13. 13.3. Eso. Entonces, ¿cuál es la presión media? 93.3. ¿Sí? Si se fijan cómo a la hora de sacar la presión media ya la diferencia no es tan marcada entre uno y otro. ¿Sí? Esa presión media es la que te dice cómo está la perfusión de todo tu cuerpo. Entonces, Cintia, el abuelito y el de 120/80 tienen una buena perfusión tisular. ¿Sí quedó claro? Cada uno con las adaptaciones necesarias para la edad que tienen y para el cuerpo que tienen. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Ya entendieron lo que es presión media? Sí. ¿Sí? Se ve que les voy a encargar unas planas con las tablas. La última vez que hice matemáticas así fue en la prepa, tan temprano al menos. ¿Tan temprano de horario? Bueno, muy bien. La que sigue. Bueno, ya sigue flujo sanguíneo. Ahora sí, dale tú, Bianca. ¿Os quedó claro lo que se mencionó ahorita de presión arterial? Sí. Sí. Muy bien, dale, Bianca. El flujo sanguíneo de los vasos va a ser laminada en el centro y por lo tanto la velocidad del flujo va a ser rápida y conforme se va alejando va siendo lenta. En la sístole ventricular, la sangre se va a impulsar hacia las arteriolas y la llegada del volumen las va a distender. Aquí va a ser una contracción refleja de la capa media de las mismas arteriolas y esto va a provocar una inversión retrógrada
del flujo contribuyendo al cierre aórtico. Después sí el retorno venoso. Dame un segundo. ¿Sí le entendieron a esto que dice Bianca de flujo laminar? ¿No? No tengo aquí para hacerles un dibujito. En la tarde me acuerdan. Pero imagínense que este es el vaso sanguíneo. ¿Sí? Este es un tubo. ¿Sí? Es un papel higiénico. ¿Sale? Imagínense que lo de dentro del tubo es el endotelio. ¿Sí? Lo que fue del tubo. Y el rollo, pues es el higiénico, es la pared muscular. ¿Sale? Esta es una arteriola, por eso tiene una pared más delgada. Y aquí, a través del tubo, va la sangre. ¿Sí queda claro? Muy bien. Si nosotros tenemos un flujo laminar, quiere decir que en el centro del tubo, ¿sí?, va más avanzada la sangre y se forman láminas de flujo. ¿Dónde creen que va a fluir la sangre con más libertad? ¿Al centro o pegada a la pared? Al centro, ¿no? Al centro. Sí. Pegado a la pared va sufriendo un rozamiento la sangre, va rozando la pared. Entonces eso hace que se retrase el flujo en la periferia y en el centro vaya muy rápido. ¿Sí? Ese tipo de flujo se le llama laminar. Son láminas de flujo. Al centro, láminas aceleradas. En la periferia, láminas lentas. Pero ese flujo laminar es muy conveniente. ¿Por qué? Avanza más rápido. Y lo más importante, es un flujo que no traumatiza las paredes arteriales. ¿Sí quedó? Sí. ¿Dónde va a haber un choque por necesidad? Donde se encuentre una bifurcación. ¿Sí la ven? Una arteria principal y sale un ramo secundario, que es el papel higiénico más delgadito. ¿Estamos? A este nivel donde señala mi dedo meñique, aquí va a haber un choque con las paredes. Y luego sangre que se dirige hacia arriba y sangre que se dirige hacia abajo. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, a este nivel de la bifurcación, donde hay un choque, va a haber un flujo turbulento. ¿Sí quedó? El flujo turbulento, además de pegarle a la pared y provocarle un daño a la pared, el flujo turbulento puede formar coágulos. Es trombogénico. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué prefieres de flujo sanguíneo? ¿Un flujo laminar o un flujo turbulento? Pues uno laminar, ¿no? ¿Sí? ¿De qué depende tu flujo laminar? De que el interior de tus arterias esté lisito y libre de oclusiones. O va a provocar un choque de la sangre y un flujo turbulento. Ese choque de la sangre, como va a una velocidad muy alta y con una presión muy alta, daña la pared de la arteria y la puede romper. Y ese flujo turbulento activa el sistema de coagulación porque está rompiendo la arteria. ¿Están de acuerdo que cuando rompes un vaso sanguíneo, la respuesta normal de tu cuerpo es coagularlo, ¿no? Para que no tengas una hemorragia. Sí, ¿no? O sea, tu cuerpo no sabe que no te cortaste, no tuviste una herida, sino que estás teniendo un infarto.
pero pues como está roto el vaso, lo tiene que coagular. Aunque tú no quieras cuando es un infarto que se coagule, pero una respuesta normal. ¿Sí quedó claro el por qué es importante que el flujo vaya en un sentido laminar y no en un flujo turbulento? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Todos claros? Sí. sí. Ok. Continúa, Bianca. Bueno, el retorno venoso aquí, la red venosa va a contribuir en un sistema capaz de abarcar una gran cantidad de sangre. Normalmente va a contener una mayor cantidad del volumen intravascular, del 55%, en relación con el sistema arterial, que va del 15%, el circuito pulmonar del 19% o el corazón del 12%. Ya que el retorno venoso va a contribuir a la regulación del gasto cardíaco, cuando el retorno venoso aumenta, cuando el retorno venoso aumenta, va a aumentar el gasto cardíaco también y viceversa. El retorno venoso va a depender del volumen sanguíneo, del tono vasomotor, de la bomba muscular, la presión intratorácica, la posición corporal y el funcionamiento del ventrículo derecho. La disminución del volumen intravascular va a ser responsable de la disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. En caso de una hipervolemia, va a aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto también va a aumentar el retorno venoso. La venodilatación va a condicionar atrapamiento sanguíneo en el lecho venoso y la venoconstricción va a incrementar el retorno venoso de sangre al corazón. La presión del llenado del ventrículo derecho, cuando es normal, no se va a oponer a la llegada de sangre, pero cuando ésta se eleva por falla contráctil del ventrículo de este ventrículo, la constricción pericárdica o miocardiopatía restrictiva se va a dificultar el ingreso de sangre al ventrículo y el retorno se va a poner el retorno venoso elevando la presión arterial. En la presión venosa central, esta va a ser la resultante de la interacción entre el retorno venoso y la presión de llenado del ventrículo derecho. Dame un segundo, Bianca. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado lo del retorno venoso? Sí. ¿Alguna duda de eso? ¿Quedó claro para ya pasar a la presión venosa central? ¿Qué horas son, chicos? No tengo reloj. 7:43, ¿no? Ah, ok. Tenemos 5 minutos más. 7 minutos más. Bueno, entonces, ¿ninguna duda con retorno venoso? No. ¿No? ¿Todo bien? Dale, pues. Vámonos a presión venosa central. Dale, Bianca. Bueno, el retorno venoso va a estar influido por la hipovolemia, que va a disminuir la presión venosa central por disminución del retorno venoso. La reacción adrenérgica va a poder elevarla por incremento del tono venoso y la presión venosa central va a estar elevada por impedimento al llenado diastólico del ventrículo derecho en presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, miocárdica restrictiva o por una constricción pericárdica. A ver, sí queda claro lo que es la presión venosa central. La presión venosa central tú la vas a medir con un catéter que metes ya sea por el brazo, por vía yugular,
en el cuello o por vía subclavia, ¿sí? Y esa presión venosa central la vas a medir en la vena cava, ¿sale? Y ahí vas a valorar el retorno venoso. La presión venosa central te va a dar una idea de cuánto retorno venoso tienes. Y acuérdense que el retorno venoso depende del volumen sanguíneo, ¿sí? Ahora, el que tiene un catéter venoso central, pues habitualmente está acostadito, ¿verdad? Y esa persona le vas a medir la presión venosa central acostado en decúbito dorsal, que es una posición ideal para el retorno venoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hacen la medición de la presión venosa central, se supone que el retorno venoso está optimizado de todas formas. Por lo tanto, debe de tener una presión venosa central óptima, indicándote que tiene un buen volumen sanguíneo. ¿Qué pasa si tienes una presión venosa central muy baja? Estás deshidratado. ¿Qué necesitas de tratamiento? Volumen. ¿Qué pasa si tienes una presión venosa central muy elevada? Pues una es que tengas hipervolemia, pero casi nunca es esa la causa. La mayoría de las veces de tener una presión venosa central elevada, la causa es insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuando hablamos del retorno venoso? Que si el ventrículo se ponía rígido, no podía regresar la sangre fácilmente. Entonces, si tienes una presión venosa central elevada, es porque tu ventrículo derecho está rígido. Entonces, no se puede vaciar la vena cava fácilmente hacia el ventrículo. Te pongas de cabeza, Gamaliel. No seas travieso. Ok. ¿Sale? Entonces, ese retorno venoso y esa distensibilidad del ventrículo derecho la puedes evaluar con la medición de la presión venosa central. ¿Cuál es el único problema de la presión venosa central? Pues que ya es un método invasivo, ¿no? Porque tienes que meter un catéter hasta las venas cavas, que eso es bastante agresivo. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Nos vemos hoy en la tarde. Sí, revisen completo el tema de Bianca. Si hay alguna duda, la repasamos rápido antes de iniciar con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, en cierta forma, va a ser un repaso del tema de Bianca y un poquito del tema de anatomía. ¿Sale? Y ya con eso vamos a terminar, digamos que la introducción a cardiología. Todos estos conocimientos básicos que ustedes ya tenían muy bien en su cabeza y que nada más los refrescamos en esta semana, ya los vamos a empezar a poner en práctica para empezar a ver clínica, que también va a ser un poquito de repaso, y luego ya función cardíaca. ¿Eh? Entonces nos vemos a las 6. Si hay dudas, repasamos, y si no, iniciamos ya con el siguiente tema. Chicos, Ok, doctor, hasta la tarde. que tengan buen día. Bye. Igualmente, bye.